si es mucho más de lo que yo había imaginado. Aún sin merecerla me la has dado. Tú te llevaste mis faltas y las dejaste a los pies de la cruz, y lo que quedó fue tu eterno amor. Buenos días, familia. A modo de recordatorio, quiero contarte que el domingo pasado Dani estuvo compartiendo con nosotros un tema muy relevante, que es sobre el descanso que podemos hallar en Jesús, que sin duda, si cuando lo logramos descubrir y vivir, transforma plenamente nuestras vidas. Así que espero que durante esta semana hayas podido experimentarlo, y si no es así, que sigas buscando, que sigas orando por eso, porque sin duda es algo que necesitamos, el poder comprender que en Jesús hallamos ese lugar de reposo sin importar las circunstancias que podamos estar enfrentando. El día de hoy quiero compartir y enfocar este mensaje en algo que podría definirse como el respirar para un cristiano, la respiración para un cristiano. Y no sé si con eso ya más o menos puedes adivinar el tema. Ojalá que sí, ojalá que haya venido a tu mente lo que ahora te voy a compartir, que es sobre la oración. De hecho, de manera lúdica hice un juego de palabras para el título de este mensaje que se llama Respi-oración, mezclando respiración y oración. Y realmente la oración es eso para un cristiano, es tan fundamental como el respirar. Es aquello que nos otorga vida, es aquello que está presente constantemente en nuestros días. Y la oración, si uno pudiera definirlo rápidamente, es la posibilidad que tenemos de conversar con Dios. Yo creo que esa es una definición que uno puede entregar, y que además es parte fundamental de lo que conocemos como una vida de intimidad. La oración es algo que tiene que estar en cuanto a nuestra intimidad con Dios. Además de eso, la oración es algo que a lo largo de toda la palabra podemos identificar que realmente es algo vital, que no es algo que a uno se le ocurra o que uno pueda hacer alguna teoría sobre eso, sino que la palabra se encarga de mostrarnos en distintos pasajes, en distintos libros, que esto es así. De hecho, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, y es súper claro, es un versículo muy corto que dice: nunca dejen de orar. Solamente esas palabras, pero es muy categórico, y cuando hay este tipo de versículos en la palabra, yo creo que son verdades, consejos que uno no puede dejar a la deriva. Es algo que uno tiene que tomar sí o sí. Y acá es muy claro: nunca dejen de orar. Tiene que ser parte de nuestra vida. Es como si uno dejara de respirar. Alguien te podría decir: nunca dejes de respirar, porque si dejas de respirar, mueres. Y creo que apunta un poco lo mismo en cuanto a nuestra vida espiritual. Nunca dejes de orar para que nunca mueras espiritualmente. Y creo que para poder aproximarnos de mejor manera a lo que es la oración, una de las primeras cosas que debemos hacer, y que encuentro que tienen mucho poder, es observar a Jesús. Siempre cualquier enseñanza que escuches sobre la palabra, el poder observar a Jesús nos va a dar un lente correcto sobre la manera de compartir ese tema o de recibir esa enseñanza. Y en este caso quiero que podamos identificar el ejemplo que nos da Jesús,
en cuanto a su vida de oración y también enseñanzas que Él nos entrega en relación con este tema. Y en cuanto al ejemplo de Jesús, no sé si tú has podido identificar al leer los evangelios que en innumerables ocasiones Jesús se apartaba de sus discípulos, se apartaba de la multitud que buscaba estar con Él, con el fin de buscar un lugar a solas para estar con el Padre, con el fin de encontrar un lugar para poder orar tranquilamente. Y era algo que para Él era fundamental en su ministerio. Es decir, podemos verlo incluso muchas veces con gente que necesitaba seguir estando cerca de Jesús, seguir buscando lo que podía encontrar en Él, y Jesús de todas formas buscaba ese espacio sola, buscaba el estar con su Padre. Y normalmente la palabra nos dice que estos encuentros eran en torno a cerros, en torno a montañas, en torno a desiertos, en torno a lugares solitarios, lugares en los cuales solamente Él pudiera estar enfocado en un tiempo de calidad con su papá, con Dios. Y esto desde ya es algo que nosotros debiésemos observar como algo que tiene que ser parte de nuestras vidas también. Es decir, cuando nosotros vemos la vida de Jesús y lo observamos como un ejemplo, tenemos que tomar eso que logramos observar y llevarlo a nuestra realidad. Y esto es algo que debiese ser parte de nuestra vida cotidiana, el buscar tiempo a solas con Dios, el buscar estos lugares, estas montañas en las cuales podemos estar solamente pendientes de su voz y de esa intimidad que se puede generar entre un hijo y un padre. En cuanto a la enseñanza misma, fuera de este ejemplo que vemos en la vida de Jesús, hay un capítulo muy importante que está en Mateo, que es el capítulo 6. Y es un capítulo en el cual, a petición de los discípulos, Jesús les da un modelo de oración. Que ese modelo de oración es el que conocemos como Padre Nuestro. Y que lamentablemente en la tradición y en la historia ha sido algo que ha sido desvirtuado. Se ha ocupado como un rezo y ha perdido el real poder que tiene y la real significancia que el Señor quería dar al entregar un modelo de oración, no algo textual que nosotros debiésemos repetir. Pero antes de entrar en esa oración quiero que podamos ir a los versículos previos, porque acá creo que hay algo que es sumamente importante y que podemos tomar como ganancia. Entonces acompáñame a Mateo capítulo 6, pero de los versículos 6 al 8. Y dice así: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras, una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces acá es súper importante entender que esta es la enseñanza previa al modelo de oración del Padre Nuestro. Y acá el Señor pone inmediatamente cosas que tenemos que tomar nota. Lo primero es la importancia de que la oración sea una oración íntima. Obviamente no hay nada malo en orar unos por otros, en orar cuando estás compartiendo un tema, pero como el núcleo, el centro de la oración va muy relacionado con la intimidad entre cada uno de nosotros y Dios y el Padre. Y eso es algo que acá deja claro el Señor, el poder buscar un lugar apartado, dice ahora en privado, cierra la puerta, es decir, busca esa instancia, busca ese lugar tuyo que solamente estás esperando a Dios en Él. Y lo segundo también es que tenemos que tener cuidado con que nuestra oración se convierta finalmente en lo que conocemos como un rezo. Y es súper importante que lo haya dicho justo antes del Padre Nuestro. Claramente vemos que muchas veces no hemos leído lo que sale previo, porque si no, no lo ocuparíamos o no se ocuparía como un rezo. Está claro que el Señor está diciendo eso. De hecho dice, no repitan las mismas palabras una y otra vez, habla ahí la Nueva Traducción Viviente de un parloteo, es decir, de mucha palabra y tal vez sin tanto sentido, sin algo que haya detrás de eso. Entonces, acá entendemos que principalmente, más que las palabras, lo que el Señor busca al momento de orar, al momento de que nosotros oremos, es lo que hay en nuestro interior. Es decir,
como se exprese. Es decir, podemos expresarlo incluso no de una manera tan de diccionario, tan bonita, pero si está realmente ahí tu corazón, eso es lo que es valioso y eso es lo que el Señor está tratando de enseñar acá a sus discípulos. Entonces, con este entendimiento, que era muy importante mencionarlo, ahora podemos leer este modelo de oración que es conocido como el Padre Nuestro. Y esto está en el mismo Mateo capítulo 6, pero ahora de los versículos 9 al 13. Así que para que lo puedas tener ahí. Y dice así: ora de la siguiente manera, hablando Jesús con sus discípulos: Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esta es una oración muy conocida. Acá estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú tal vez conoces de memoria cómo lo menciona la Reina Valera. Pero más allá de los cambios gramaticales o de palabras que pueda haber acá, lo que hallamos en este modelo de oración son verdades muy importantes que debemos incorporar, que debemos desmenuzar, que debemos poder analizar. De eso se trata, no tomarlo textual y repetirlo, sino que encontrar qué es lo que hay detrás, qué es lo que quería mostrar Jesús. Y lo primero que podemos hallar es el comienzo, que nos habla de la paternidad, y que el pastor Leo lo mencionó rápidamente en la última prédica que compartió con nosotros, que es que esta oración podría haberla comenzado Jesús de muchas maneras: Santísimo Señor, no sé, el Rey de Reyes, como sea, podría haber mencionado algo bien potente y poderoso, pero él se va a la esencia, que es la paternidad, y habla de Padre Nuestro. Entonces, de hecho dice: Padre Nuestro que estás en el cielo. Y eso ya es un nexo muy importante, que habla sobre esta familiaridad mediante la cual debemos relacionarnos con Dios. Tu relación con Dios tiene que estar basada siempre en una relación padre-hijo. Si la basas de otra manera, te estás perdiendo realmente a lo que el Señor apuntó, que es adoptarnos, que es hacernos parte de su familia. Y es por eso que al analizar esta oración, el concentrarnos primeramente en que nuestro Padre ya hace la mitad del trabajo, por así decirlo, y hace que la oración sea distinta. El segundo aspecto que logro observar es el tema de la santidad, cuando dice que sea siempre santo tu nombre. Es decir, primero habla de que nuestro Padre nos lo hace bastante cercano, pero inmediatamente también coloca ese entendimiento que estamos frente a un Dios santo. Es decir, un Dios que merece honra, un Dios que merece nuestra adoración, que no podemos ver así como cualquier cosa, sino que tenemos que colocarlo en su lugar de santidad. Y es por eso que recordamos, por ejemplo, el episodio con el encuentro entre Moisés y Dios, que el Señor le dice: estás en un lugar santo. Establece algo muy importante que nosotros tenemos que saber y llevar, que es el poder comprender que la presencia de Dios no es un lugar cualquiera, es un lugar en donde hay una santidad especial. Y uno tiene que realmente entrar con ese entendimiento. Entonces, acá hay otra cosa importante, ese concepto de que estamos frente a un Dios santo. Otro aspecto es el versículo 10, cuando dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y acá hay algo muy importante de nuestras oraciones. Tienen que estar enfocadas en la búsqueda del reino. Cuando uno habla de buscar el reino, habla de que las realidades, en este caso del cielo, estén presentes en la tierra. Realidades como ¿qué? Como las sanidades, como las libertades, como las conversiones, como el arrepentimiento. Es decir, aspectos que son propios de la realidad del cielo, la realidad espiritual, de lo que el Señor tiene para nosotros, que la podamos ver constantemente en nuestras vidas. Y eso es muy importante, y por eso siempre una de estas oraciones: que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que sea tu voluntad aquí en la tierra, que seas tú quien reine, que seas tú quien tome dominio y que pueda ser conocido por todos. Entonces eso también es algo que podemos observar. Después vemos una petición por provisión, en el versículo 11, que dice: danos hoy el alimento que necesitamos. Y acá principalmente lo que creo que debemos tomar es el entender que nosotros siempre dependemos de Dios. El poder decirle: Dios, yo
puedo tener un trabajo, una profesión, un talento, pero dependo de ti. Y por eso te pido a ti que me des la provisión, que me des el alimento, porque te reconozco como proveedor, te reconozco como dador. Eso también creo que es algo fundamental. El ser dependiente del Señor es lo mejor que puede pasarnos. Buscamos muchas veces la independencia en el mundo actual, pero con el Señor tenemos que tomar ese lazo y no soltarlo nunca. Al contrario, cada vez estrecharlo más. Después en el versículo 12, cuando dice perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, nos habla de una posibilidad de arrepentimiento y nos habla de una posibilidad de encontrar perdón. Que eso es muy, muy, muy importante para todo cristiano, el entender que uno cuando va al Señor, cuando ora, encuentra un lugar de gracia, encuentra un lugar en el cual uno puede arrepentirse de algo que haya fallado, algo que haya hecho de manera incorrecta, y va a encontrar el perdón del Padre, y va a encontrar eso como respuesta. Y eso trae un gran alivio y nos permite también encontrar refugio en el Señor. Y acá algo importante es que dice, así como nosotros hemos perdonado, entonces habla también de que es una característica que encontramos en Dios, pero que debemos imitar, que debemos hacer nuestra, que debe ser parte de nuestra vida el extender perdón a aquellos que nos dañan, a aquellos que nos fallan, a aquellos que nos hieren. Es algo que no debemos dejar ahí solamente con la primera mitad de encontrar perdón en Dios, sino que es algo que debemos tomar y que debemos hacer parte también de nuestras vidas. Y lo último que encuentro es el versículo 13 que dice, no permites que cedamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno, es esa protección que solamente podemos encontrar en Él y que nos da una seguridad plena. Y acá lo importante es que seamos conscientes de eso, frente a cualquier tentación, frente a cualquier adversidad o cualquier obstáculo, el Señor es quien nos puede otorgar la libertad, es quien nos puede otorgar lo necesario para escapar de esas realidades que enfrentamos, que son adversas. Entonces, como ves en una oración de 4 o 5 versículos, que uno podría decir, ok, la anoto y después la repito, hay mucho más que solamente las palabras que salen, hay conceptos, hay cosas que uno debe tomar, que son verdades importantes. Y finalmente, esto que vemos en el Padre Nuestro son componentes. Finalmente es como una guía que nos lleva a una forma de oración en la cual el Señor se agrada. Y que acá más que nada son conceptos como el acercarte en oración a un Padre, el entender que Él es santo, el entender su santidad, el honrar eso, el establecer que todo provee de Él, el establecer que Él es tu fortaleza, el buscar el reino a través de tus oraciones, que tus oraciones tengan propósito, y tantas otras cosas que hemos conversado son componentes que tienen que ser parte de tu vida de oración. Y de nuevo, no es algo que hay que repetir, sino que es algo que hay que vivir y es algo que hay que encarnar en cada momento en el cual estamos con el Padre. Principalmente el Padre lo que busca es escuchar tus propias palabras, y acá Él nos está guiando aquello que tiene que estar presente en esa oración. Antes de terminar con este punto de lo que encontramos en Jesús en relación con la oración, quiero destacar 2 enseñanzas más que Jesús nos da en relación con esto. La primera la encontramos también en Mateo, pero ahora en el capítulo 7, los versículos 7 y 8. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Este versículo me gusta mucho y nos está hablando también de la oración, de esa conversación con el Señor. Y algo que podemos encontrar acá es la perseverancia. De hecho, destaqué cuando dice sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. ¿Sí? Establece que muchas veces tenemos que perseverar en nuestras oraciones y tener cuidado con no meter nuestras manos en eso. ¿Sí? Muchas veces estamos orando, tal vez quiero orar por un trabajo, tal vez quiero orar por una relación, porque algo ocurra, y mientras estamos orando estamos aplicando como toda nuestra fuerza humana para direccionar en un sentido la respuesta. Estamos ya como construyendo el camino sin todavía escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, tenemos que perseverar
si es una pregunta la que está haciendo el Señor, perseverar en eso, perseverar hasta que el Señor, como dice acá, lo promete, dice que el Señor va a responder y no empezar a hacer nosotros nuestro propio camino y tomar nuestras propias decisiones por nuestra voluntad. También algo que puedo ver acá y también quiero que lo tengas como verdad, es que la oración es un acto recíproco. Acá se nos habla que por un lado nosotros buscamos, pedimos, llamamos, pero que por otro lado hay respuesta, la puerta se abre, se encuentra lo que se busca, es decir, está hablando de que hay un otro. En la oración no somos solo nosotros solos, tenemos que acordarnos que estamos en una conversación, que es realmente una comunicación de doble vía. Y es ahí lo importante, en que cuando nosotros oramos tenemos que tomar atención de lo que viene de vuelta. Muchas veces podemos orar, hablar, pero nunca nos tomamos un silencio, un momento, una espera para escuchar qué es lo que Dios tiene, qué es lo que nos quiere decir. Entonces eso es súper importante en nuestra vida de oración, el entender que es una carretera de dos pistas, por así decirlo. Tú expresas, tú oras, tú pides, tú estás ahí derramándote ante la presencia del Señor, pero también está el Señor y Él también quiere hablarte, y Él también quiere responderte, y Él también quiere estar en ese momento contigo. Así que eso es muy importante y algo que veo acá, el perseverar por un lado, no meter nuestras manos, y el entender que es una comunicación de doble vía. Y la segunda enseñanza está en Mateo, ahora el capítulo 21 y el versículo es el 22. Y dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Entonces acá, ¿qué vemos? Vemos que hay una relación directa entre nuestra oración y nuestra fe. Es decir, lo que está pasando acá es que la fe finalmente es como que es la que impulsa y proyecta nuestra oración. La fe vendría siendo como un trampolín, no sé, si has visto alguna vez en una piscina, un trampolín en el cual uno está ahí y te da la posibilidad de proyecta en este caso nuestra oración. Entonces es muy importante el desarrollar nuestra fe, el hacer que nuestra fe crezca, el hacer que nuestra fe sea una fe sana, porque a medida de que eso sea así, nuestra oración tiene más proyección, tiene más poder, tiene más alcance. Y es por eso que nosotros siempre debemos buscar el tomar lo que dice la palabra sobre la fe. ¿Y qué es lo que dice? Dice que Jesús nos prometió que tenemos una fe con el potencial de incluso mover montañas. Es decir, la fe es un potencial, depende de uno el ir hacia ese máximo alcance de la fe, y eso va a hacer crecer sin duda tu vida de oración. Entonces esa era la segunda enseñanza que quería mostrarte también que nos entrega Jesús. Y claramente hay muchísimas enseñanzas que podemos ver en los evangelios en cuanto a Jesús sobre la oración. Podríamos estar todo el día hablando sobre eso, pero creo que las que te he comentado ahora recientemente, si tú las tomas, si tú te empoderas en ellas, si tú realmente las aplicas a tu vida, te va a llevar a un fortalecimiento de tu vida de oración. Sin duda te va a llevar a un crecimiento en tu vida de oración y te permitirá disfrutar de todos los frutos que de la oración se desprenden. Así que desde ya te quiero animar a que tomes esta enseñanza y la puedas aplicar en tu propia vida. Como hemos podido evidenciar hasta este momento, creo que no hay dudas, y espero que tampoco hayan en ti, de que la oración es algo fundamental para todo hijo e hija de Dios. De hecho, la oración vendría siendo algo así como parte de nuestro ADN espiritual. Es algo que es parte íntegra, acuérdate, es nuestra respiración, es un sello fundamental. Y ante eso quiero hacerte una pregunta para que puedas reflexionar. Siempre me gusta que reflexiones, así que espero que lo puedas hacer. Y esta pregunta va directamente relacionada a nuestra vida de oración. Y es sencilla, es ¿cómo es tu vida de oración hoy en día? ¿Cómo está siendo en este momento? ¿Cómo la podrías definir? ¿Cómo la podrías caracterizar? Creo que eso es algo que tiene que pasar en este momento para que realmente este mensaje pueda cobrar vida en ti. Es necesario que te hagas esta pregunta y que puedas permitirle al Espíritu Santo que te dé la respuesta. ¿Cómo está tu vida de oración hoy en día? ¿Qué hay que hacer en cuanto a ella? ¿Cómo puedes crecer? ¿Cómo puedes incorporar verdades para que esté más fortalecida, sea más poderosa? Te dejo esa pregunta para que puedas reflexionar y espero que el Espíritu Santo te sople desde ya cuál es tu realidad.
Y mientras estás reflexionando tal vez en este momento en eso, que sin duda es un ejercicio muy sano que hay que hacer, reflexionar y meditar, quiero entusiasmarte con la oración. Quiero entusiasmarte con lo que significa la vida de oración. ¿Y cómo lo quiero hacer? Quiero hacerlo al contarte que la oración en sí es una herramienta muy poderosa y que está siempre a nuestro alcance. Tú no tienes que ir a una iglesia para poder orar, tú no tienes que hacer un ritual para poder orar, tú no tienes que ser el mejor hijo de Dios, la mejor hija de Dios para poder orar. Está al alcance de todos, está incluso al alcance de quien aún no conoce bien a Dios. Puede ahí extender una oración a Él y no va a haber ningún problema. Solamente lo que es lo que ocurre, porque uno diría, pucha, está fácil el poder orar y ¿por qué tal vez la oración no es tan poderosa en nuestros casos? Y es porque muchas veces no somos conscientes realmente de eso, no somos conscientes realmente de que es poderosa la oración. De repente solo la vemos como una rutina, la vemos como algo religioso y no comprendemos lo que realmente significa el orar y el gran poder que hay en una vida de oración. Y eso, de hecho, lo encontramos muy claro en la palabra. Y quiero que me acompañes al libro de Santiago, el capítulo 5, y los versículos del 13 al 18. Que de hecho, el subtítulo de ese apartado, nos habla del poder de la oración. Entonces, claramente es algo que tenemos que leer. Y dice así el versículo 13. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Ahí está la respuesta, que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Entonces, me gusta este pasaje porque nos entusiasma, porque nos establece el poder de la oración. Podemos ver rápidamente un resumen rápido que nos habla, por ejemplo, frente a las dificultades que hay que hacer, orar. Frente a alguna enfermedad, ¿qué hay que hacer? Orar. Frente a algún tema, dice, de confesión de pecado, ¿qué hay que hacer? Orar para buscar arrepentimiento. Nos habla también de que la oración ferviente, una persona justa, tiene mucho poder. Nos habla del caso de Elías, que era una persona como nosotras y su oración fue tan poderosa que dejó de llover durante 3 años y medio, después oró de nuevo y volvió. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos acá Santiago? El apóstol nos dice que finalmente la oración es la respuesta en todo momento y frente a toda necesidad que se te ocurra. En ella está la llave, en ella está la respuesta. Y de hecho, lo que te quiero decir es que todos tenemos la posibilidad de ser esa persona justa que habla acá el versículo 16. Todos tenemos la posibilidad de ser ese Elías. Por eso Santiago ahí agrega, Elías era tan humano como nosotros, para no dejarlo en un lugar celestial, en un lugar apartado, sino que decir, hey, era igual de humano que ustedes. Y tuvo esta respuesta ante una oración, esta respuesta tan poderosa. Entonces, ¿qué es lo que nos aparta de esta verdad? Nada más que creerlo y accionar. Creer el poder de la oración y accionar, es decir, orar. Es decir, cuando estoy enfermo, en vez de buscar los remedios, buscar los datos, etc., orar. Cuando paso dificultad, en vez de hacerme caldo de cabeza y buscar respuestas, orar. Cuando estoy mal porque cometí un error, he caído en pecado, más que condenarme, culparme, orar en búsqueda de arrepentimiento. Establecer que en la oración de la persona justa, que la persona justa somos todos aquellos que creen en Jesús porque han sido justificados por la fe. Todas nuestras oraciones tienen poder y dan resultados, frutos maravillosos, como dice. Entonces, solamente basta creer y accionar. Y es algo que también tenemos que no solamente entender, sino que
llevar a cabo. Así que desde ya te animo a que compruebes en tu propia vida la herramienta poderosa que tienes en tus manos en cuanto a la oración. También me gusta ver algo que acá establece, que cuando dice que podemos orar los unos por los otros. Y me gusta entonces también entender que la oración es la forma en la cual como hermanos en Cristo podemos ayudarnos y cómo podemos unirnos espiritualmente en un nivel que tal vez no logramos dimensionar, pero que la oración lo logra realizar. Acuérdate de un caso rápido del libro de Hechos. Cuando Pedro estaba en la cárcel, se nos dice que la iglesia estaba orando fervientemente por él para que pudiera ser liberado. ¿Y qué ocurrió? Dios hace un milagro y lo libera de una manera totalmente sobrenatural. Es decir, nosotros como hermanos en Cristo nos podemos ayudar y bendecir a través de la oración. Y bueno, en relación con esto que te estoy contando, más que motivarte para que conozcas esta verdad, para que la conozcas intelectualmente, lo que me gustaría hacer es invitarte a que experimentes en tu vida esto de manera permanente. Creo que eso es lo que quiere apuntar el Señor hoy en día, que sea parte de tu vida. Y es por eso que te invito a que tomes decisiones y hagas que la oración ocupe un lugar primordial en tu vida. Si hoy día la oración tal vez está en el quinto, sexto, séptimo lugar, que puedas tomar decisiones para que la oración pase al primer lugar, para que el comunicarte con Dios pueda ser la esencia de quién eres tú, te pueda definir y pueda ser parte de todos los momentos de tu día, de tu semana, de tus meses, de tus años. Que la oración pueda ser un sello y que de la mano con eso puedas apartar los tiempos para buscar intimidad con el Padre. Que no sea solamente orar cuando tengo un tiempito, orar cuando estoy en la iglesia, sino que sea en ese lugar íntimo con el Padre. Busca tus montañas. ¿Cuáles son tus montañas? ¿Cuáles son esos lugares en los cuales puedes encontrarte fácilmente con el Padre? Gracias a Dios vivimos en una ciudad y una región que tiene una posibilidad muy hermosa, que es el conectarnos en un lugar de gran belleza natural. Hay muchas personas que eso les sirve enormemente para poder establecer un tiempo de calidad con Dios. Si ese es tu caso, aprovecha, agarra tu auto o camina y podrás encontrar fácilmente un lugar para conectarte con Dios mismo. Y si al escuchar esto que te acabo de decir, vinieron a tu mente algunos peros, porque de repente uno cuando habla de esto, escucha esto, como que pone inmediatamente como sus vallados, pone sus obstáculos, sus inconvenientes. Si han venido a tu mente peros como tema del lugar, o tema de mi agenda, de mi tiempo, o los problemas que yo estoy viviendo, las cosas que tengo que hacer que me impiden tener tiempos de calidad en cuanto a la oración, yo más que entrar a rebatirte es cada una de esas cosas, quiero leerte un pasaje que creo que nos va a ayudar, que está en Filipenses capítulo 4 versículo 6, que es un pasaje corto pero es va muy al hueso, como uno diría. Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces acá es claro, el libro de Filipenses nos dice: no te preocupes. ¿Qué es lo que está pasando tal vez ahora? Si viene a tu mente algún pero, algún obstáculo, no te preocupes, sino que en cambio ocupémonos. ¿Y cómo nos ocupamos de eso? ¿Cómo tomamos acción en eso? Al orar por esos posibles obstáculos. Dice: en cambio oren por todo, ora por eso. Si tú ves que hay un obstáculo de tu agenda, si tú ves que hay un obstáculo de tu lugar físico, si ves que hay un obstáculo por tus problemas, ora por eso. Ora por eso, entrégaselo al Señor y sin duda verá respuesta. Recuerda que la palabra nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y créeme que una de las cosas que más Dios desea es el poder pasar tiempos contigo en el cual estés libremente, sin pensar en otras cosas y solamente tu foco sea Él. Entonces con mayor razón Él va a escuchar esas oraciones y va a hacer lo necesario para eliminar esos obstáculos, esas adversidades y para poder encontrarse en un tiempo de intimidad. Así que hazlo, toma esa acción, no te preocupes, sino que ocúpate de eso orando. Ya estamos terminando y ante esto quería preguntarte algo, que no sé si sabías que la oración se puede identificar como un ejercicio espiritual, como una disciplina espiritual. Y en esto quiero compararlo con un ejercicio físico, por ejemplo con el correr. ¿Por qué? Porque
de igual manera, uno mientras va avanzando en su vida de oración, es como cuando uno va avanzando en un deporte, en practicar un deporte. Y es lo mismo, por ejemplo, si tú hoy día quisieras salir a trotar, tendrías que vestirte, tendrías que buscar un lugar para salir a trotar, y tal vez si no has trotado mucho tiempo, nunca, tu esfuerzo físico te lleve a cansarte rápidamente y podrás trotar, no sé, 5 cuadras. Pero si tú continúas con esto, te aseguro que a la semana en vez de 5 podrás trotar 8 cuadras. Y si sigues, te aseguro que al mes podrás trotar el doble. Y si sigues, en algún momento incluso serás capaz de estar en una carrera de 10 kilómetros, y si continúas vas a poder incluso correr una maratón. Es decir, es lo mismo que puede ocurrir con este deporte, como el trotar, como el correr, es lo mismo con la vida de oración. Tal vez en un momento te sea súper forzado, te sea como súper, no sé, como una oración vacía, pero si tú perseveras, si tú eres disciplinado en eso, si tú continúas buscando, si tomas un lugar, un tiempo especial para orar, te aseguro que verás frutos. Y que en un momento ya no solamente te bastará con eso, sino que extenderás el tiempo de oración, sino que realmente lo harás parte de tu vida completa. Y quiero invitarte a que así sea. Quiero invitarte a que puedas correr algún día una maratón espiritual de oración en base a esto que has ido haciendo. Y es por eso que te digo, ¿por qué no lo intentas en este tiempo? Inténtalo. Empieza a ejercitarte. Empieza a ejercitarte en cuanto a la oración. Puedes generar nuevos músculos. Tal vez si nunca has tomado la oración como en este lugar primordial, puedes generar nuevos músculos, una musculatura espiritual muy potente. Y si tú ya has tenido buena experiencia en la oración, pero hoy día te encuentras tal vez en otro lado en cuanto a eso, lo has dejado atrás, lo has descuidado, te aseguro que también vas a recuperar esa antigua musculatura. El cuerpo tiene memoria, el espíritu también, entonces si tú vuelves a eso, va a ser mucho más rápido, va a ser algo que te va a recordar esos momentos de calidad con Dios, y que te vas a ir, por así decirlo, por un tobogán. Así que, ¿por qué no lo intentas ahora? Ejercítate espiritualmente en la oración. Y también quiero decirte que al igual que un deporte, la oración también es más fácil el animarse cuando uno lo hace en grupo. Te aseguro, si en esto de trotar, si alguien te acompañara, te sería tal vez más fácil ser perseverante, ser disciplinado, porque hay alguien contigo que está ahí un poco en lo mismo. Y con la oración pasa exactamente eso, es el mismo caso. Y es por eso que es importante que participes de todas las instancias que tenemos como familia e iglesia de oración. No te pierdas las reuniones de oración. En este último miércoles tuvimos un tiempo muy lindo, un tiempo de reencuentro en lo presencial, pudimos orar unos por otros, tuvimos un tiempo de agradecimiento. Fue un momento en el cual el Espíritu Santo hizo de las suyas, pudo moverse libremente. Y te invito a que no te los pierdas más, a que seas parte de eso. Si hoy día te cuesta, te aseguro que el hacerlo con otros que están en lo mismo te va a ayudar de mejor manera y va a ser más fácil. Así que participa de las actividades que la iglesia promociona también de crecimiento espiritual, porque es una instancia en la cual uno va ejercitándose, y al hacerlo con otros muchas veces es más fácil. Así que no te olvides, es un buen tiempo para ponerte tus zapatillas, tu vestimenta espiritual y ir a tu lugar de oración. Y amigos, para terminar quiero establecer algo, que no hay mejor lugar, no hay un mejor lugar posible, aunque te imaginas el lugar más paradisiaco, etcétera, que estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar para un cristiano que el estar en la presencia de Dios. Y una de las llaves que tenemos para acceder a esa presencia es la oración. La oración es una de esas llaves que nos permiten entrar a la presencia de Dios y el poder disfrutarla. Y en cuanto a oración, nuevamente, es decir, solamente comunicarnos con Él, conversar con Él, entablar una relación. Eso es la oración. Y esto es algo que nuestro Padre desea, por así decirlo, con locura. Dios desea con locura, con pasión, que tú tomes esa decisión por Él. Y hoy día lo que el Espíritu Santo, yo creo y percibo que quiere hacer, es que nosotros seamos recíprocos a ese deseo parte de Dios, y que también deseemos estar con Él, que también deseemos esos tiempos de intimidad, esos tiempos de oración profunda. Y el Espíritu Santo hoy día quiere producir esa pasión en ti, quiere que eso quede en tu vida como un sello. Y
Por eso quiero finalizar leyéndote un salmo, que es el Salmo 27. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 4 y el 8. Voy a comenzar con el versículo 8. Y el versículo 8, el contexto es David conversando con Dios. Y dice David: mi corazón te ha oído decir, le está diciendo Dios, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Acá es como el resumen perfecto de esta comunicación de doble vía. Si David dice: yo te he escuchado, Señor, no me puedo hacer el loco, te he escuchado como tú quieres que yo vaya y converse contigo. Y lo lindo es la respuesta de David, que dice: y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Es algo que es una unión, no la puedo describir con palabras, pero algo que está para nosotros. El poder encontrarnos con Dios en ese mismo deseo, en el deseo de pasar tiempo juntos, que de su parte está siempre. El tema está cuántas veces está en nosotros, en nuestra vida. Ese es el versículo 8, y el versículo 4 es muy lindo. Dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ese era el deseo de David, ese era el deseo de vivir, el habitar. Cuando dice casa del Señor, no te imagines una iglesia, no es que tengas que estar acá toda tu vida, 24 horas, sino que en la presencia del Señor. Deleitándote en Él, meditando en su palabra, meditando en lo que Él tiene para ti. Y ese mismo deseo es lo que hoy día el Espíritu Santo quiere que salga de tu boca, que sea un clamor genuino de lo que está en ti, en tu corazón, en tu espíritu. Y la invitación que te quiero hacer este domingo es que si tú quieres ser parte de esto, si te ha hecho sentido esto que hemos conversado sobre la vida de oración, sobre lo importante que es invitarte a que hagas un acto de fe. Hemos hablado de la importancia de la fe en esto, y hoy día quiero invitarte a que hagas un acto de fe ahí donde estás, si estás en tu casa o en cualquier lugar, que pudieras hacer esto que el Señor me ha mostrado, que es declarar en fe este pasaje, esta verdad. Lo vamos a personalizar para que tú lo puedas hacer en tu casa, y si en verdad lo sientes, te pido que lo hagas verbalmente o lo puedas hacer también de forma interna, pero hazlo. El Señor quiere escuchar ese deseo que tienes de pasar tu vida en torno a Él, en torno a una vida de oración poderosa. Así que voy a leer primero el versículo 8 y tú lo puedes repetir ahí en tu casa, y después vamos a pasar al versículo 4. Dice: mi corazón te ha oído decir, Dios, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Aquí vengo, Señor, aquí estoy para ti. Y el versículo 4 dice: lo único que te pido, Dios, lo que más anhelo, es vivir en tu casa todos los días de mi vida, deleitándome en tu perfección y meditando dentro de tu templo. Si el Señor te ha llevado hoy día a declarar esta verdad, disfruta lo que está haciendo en ti y disfruta la posibilidad de poder vivir esta vida de oración al máximo. Hay gran poder en esto, y creo que el Señor lo único que busca es que tú lo puedas desear. Él ya lo desea, y va a ser un encuentro único, un encuentro especial entre un hijo y un padre. Así que ahora quiero invitarte a que podamos terminar orando por esto y declarando para que sea parte de tu vida. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has permitido el tener la oración como la forma de comunicarnos contigo, Señor. Y queremos, Señor, que sea parte de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla en el lugar que se merece, Señor. Queremos comunicarnos contigo, Señor. Queremos pasar tiempos de calidad contigo, Dios. Así que trae, Señor, un despertar espiritual en cada una de las personas que está escuchando hoy día este mensaje, Señor. Padre, si hay algún obstáculo o adversidad, Señor, que ellos lo puedan colocar en oración, Señor, y que puedan ver cómo tú despejas todo, Señor, para poder estar con nosotros, Señor, porque tú nos deseas con locura, Señor, y ahora nosotros queremos desear el poder conversar contigo, el poder pasar tiempos contigo. Así que, Espíritu Santo, trae pasión a nuestros corazones.
que podamos declarar con total libertad lo que acabamos de ver en este Salmo, Señor, el querer pasar todos los días de nuestra vida en tu presencia, Dios, deleitándonos en ti, en tu perfección, en lo que significa para nosotros. Así que, Padre, bendecimos este tiempo, Señor, te amamos, Señor, y te damos gracias por quien eres para nosotros, en tu nombre, Jesús. Amén. Tu gracia es mucho más de lo que yo había imaginado. Aún sin merecer